días. Él fue gerente del Banco Central aquí en la ciudad de Cuenca. Es un experto en economía. Carlos, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación del país. Un tema complejo. Se va volviendo la economía, que no acaba de salir de una crisis a pesar de que el riesgo país ha bajado significativamente. Bienvenido. Buenos días Gustavo, buenos días Rosana y a los amigos oyentes. Bueno, efectivamente lo que se había pronosticado de alguna manera o se había previsto desde fines del año pasado es de que no había señales o no había indicaciones de que la economía ecuatoriana podría entrar este año 25 en un proceso de recuperación económica. El anuncio que hizo hace pocos días del gerente del Banco Central, que seguramente va a ser confirmado con la publicación de las cuentas trimestrales del próximo día 15 de este mes, nos muestra simplemente ese efecto rebote. O sea, aparentemente el Ecuador había emprendido o está eh, eh, siguiendo una ruta de crecimiento porque se prevé que el primer trimestre la economía crezca de manera importante el 3%. Sin embargo, como no se veían señales y no se ven todavía señales de que haya elementos para una recuperación económica, más allá de cierta recuperación en el ámbito comercial, que insisto es más fruto del efecto rebote que de que se estén haciendo algo para mejorar las condiciones, lo que estamos viendo en este momento es una muestra de ello. El riesgo país, hemos dicho varias veces, tiene un comportamiento en base a la previsión que tienen los, digamos así, los inversionistas extranjeros en bonos del Estado, no en general en la economía. Y en la medida en que vean que las condiciones de pago, que el gobierno ecuatoriano está en situaciones de poder pagar esa deuda contraída con mercados financieros internacionales, el riesgo país baja. Y eso es un poco lo que refleja este momento. No necesariamente lo que quiero decir es que ese riesgo país signifique o mida la recuperación económica y la confianza de los inversionistas en actividades productivas, sino solamente en el sector financiero, en el mercado financiero. Y Economista. la prueba, sí, Sí, le terminamos de escuchar. Adelante. sí, le digo la prueba de que esta confianza, entre comillas, ha mejorado la confianza, pero seguimos siendo los países con más desconfianza en temas de colocación de deuda pública, por debajo de Venezuela con sus propias características y por debajo de Bolivia, que Bolivia está enfrentando en este momento una de las más grandes crisis económicas, con una ausencia de exportaciones, con una prácticamente cero reservas internacionales que le tiene al país al borde de la quiebra y está enfrentando un próximo periodo electoral el próximo mes. Entonces, compararnos con esos dos países no es muy saludable, que digamos, a pesar, insisto, de lo favorable que ha sido la reducción de ese déficit, de ese índice de riesgo país. Ahora, economista Cordero, en medio de todo esto, de todas estas complejidades que enfrenta el gobierno nacional, la desconfianza, la más baja inversión extranjera en más de 10 años, los problemas con el petróleo, los problemas con las hidroeléctricas, el riesgo de nuevos apagones y la multicrisis, además, ¿ve usted que hay un norte en materia de decisión económica, que hay un plan que podría sostenerse a corto, mediano y largo plazo de parte del gobierno nacional? Es decir, ¿hay un norte de parte del gobierno para superar esta situación? Lamentablemente no existe, al menos no existe el pronunciamiento concreto, no existe la presentación de un plan. Lo que existen son un conjunto de ideas, de planteamientos respecto a qué se está haciendo o que se espera que venga inversión en el sector, pero eso que esté estructurado dentro de una agenda de gobierno lamentablemente no existe. Y esa agenda de gobierno, que también hemos mencionado en algunas ocasiones, no existe en el país desde hace algunos años. Y esa agenda de gobierno tampoco debe ser construida, puede ser construida únicamente por el gobierno de turno, sino esa agenda tiene que ser construida de manera nacional, si cabe el término, con un consenso nacional, porque caso contrario nos vamos quedando con situaciones muy concretas y dada la magnitud de la crisis, las acciones que prende el gobierno son casi una suerte de apagar pequeños incendios que se van presentando, pero que no se solucionan en la estructura conjunta, en la estructura total de la economía.
Hay un tema, economista Cordero, que es fundamental, el petróleo. El petróleo ha sido pilar de la economía en los últimos 50 años prácticamente, pero este va cayendo en su producción, se van agotando pozos, hay medidas que el propio pueblo ecuatoriano ha tomado para cerrar pozos del ITT, que se ha hecho de una manera absolutamente parcial, dicho sea de paso, pero en todo caso va disminuyendo significativamente la producción petrolera. Hay datos estadísticos que señalan que en el año 2023 se llegaba a producir 475.000 barriles diarios y a la fecha estaríamos en 330.000. Los anuncios de los distintos gobiernos, particularmente el gobierno de Lenín Moreno, de Lazo, han sido permanentemente en elevar la producción petrolera, pero en la práctica se ve todo lo contrario. Si no son temas de daños en la refinería, es el OCP, es la azote, son problemas con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero cada vez el petróleo va disminuyendo y no se ven indicios de que esta situación vaya a revertirse, por lo menos al momento. La pregunta sería, ¿qué alternativas tiene el gobierno si efectivamente llegamos a ingresar en forma definitiva a una época post-petrolera? Bueno, si es que me pregunta este momento cómo estamos para enfrentar la época post-petrolera, le diríamos que estamos en una situación totalmente en blanco. No tenemos ningún plan, ninguna propuesta, ninguna ruta que decir vamos a sustituir el petróleo, los ingresos tanto de dólares por las exportaciones como por los ingresos públicos que genera el petróleo. ¿Cómo vamos a sustituir cuando se agote? No tenemos en este momento absolutamente nada. Y efectivamente la caída en la producción diaria del petróleo es justamente uno de los indicadores o uno de los elementos que incide o que muestra que no hay recuperación económica. Si estamos dejando de producir petróleo, estamos diciendo que no estamos creciendo, al menos en esa rama industrial, por lo tanto estamos afectando el crecimiento de la economía. Y ahí sí es necesario que se revise, o el gobierno entiendo que está haciendo algún tema de revisión del modelo de concesión o el modelo de explotación petrolera. Hace un momento mencionaba que Bolivia está atravesando por una de las más grandes crisis económicas, y una de las razones es justamente que se ha quedado ya sin gas natural para exportar, que era su principal fuente de ingreso, tanto de divisas como de financiamiento del presupuesto. Esa explotación, esa extracción del gas natural y la exportación del gas natural en Bolivia estaba en manos del Estado, en un modelo similar al que nosotros implementamos aquí hace 15 años, y no ha habido nuevas inversiones. Por lo tanto, lo que venían produciendo las empresas públicas, las empresas privadas que estaban ahí, que cambiaron su contrato, este momento se están agotando y no ha habido nuevos descubrimientos, nuevos pozos o nuevas fuentes de extracción de gas. Igual puede pasar, igual está pasando con el Ecuador, que estamos agotando la producción existente, que estamos agotando las reservas conocidas, y no se ha hecho nada para invertir en nuevas exploraciones, en nuevas explotaciones, en la detección de nuevos pozos petroleros. Entonces, el camino por ahí no tiene, al menos hasta ahora, ningún viso positivo, y regresando a su pregunta original, no creo yo que este momento tengamos ninguna alternativa como para, sobre todo en el tema de finanzas públicas, del ingreso de divisas, de generar recursos para una época postpetrolera. Ahora, economista, quizás la alternativa que está planteando el gobierno es avanzar en la minería. Se aperturó el catastro minero, hemos visto la presencia del presidente Noboa en Canadá, por ejemplo, vendiendo al país como un país minero, y al parecer uno de los objetivos del gobierno es ir por ahí. Claro, por ahí va el camino. O sea, en la medida el gobierno está apuntándole al tema minero, que como sabemos todos tiene una serie de contratiempos y una serie de bemoles que no garantizan su desarrollo grande, digamos así. Todo el tema delicado de que hay sitios de minas que están, por ejemplo, en humedales o en fuentes de recarga hídrica,
que deberían limitarse su explotación en esos sectores, entonces limita también el tema de la explotación minera. Pero preocupantemente vemos que en base a esta inacción respecto a manejar adecuadamente la explotación minera, vemos cómo la minería ilegal se va adueñando, entre comillas, de esas fuentes de minas que existen en el país, están destruyendo mucho más la naturaleza que cualquier minería formal. Entonces, estamos en esa contradicción. Por un lado, no se puede avanzar en una minería que podría ser responsable en las zonas en las cuales se pueda permitir ese tipo de minería, y por otro lado estamos dejando que sea la minería ilegal la que arrasa con los recursos mineros y que arrasa incluso con la naturaleza. Entonces, claro, esa aparente contradicción es también una tarea urgente que debe resolver el gobierno. Hay un serio problema con el tema minero que ha sido descrito por muchísimos expertos. Hay muchos estudios además que se han hecho en el país, pero quizá vale la pena poner atención a lo expresado por uno de los expertos en el país, William Sacher, un experto en hidrología hidráulica, catedrático de la Universidad Simón Bolívar. Él ha mantenido en los últimos 2 años por lo menos 3 o 4 entrevistas con este medio de comunicación. Básicamente lo que le entendemos a este experto es que Ecuador, por sus condiciones, por el tamaño de país, por ser un país con riqueza de volcanes, con las 3 regiones que dependen en su hidrología mucho de los páramos, etcétera, etcétera, no es un país apto para la minería en comparación con otros países, por ejemplo Chile, que sería el mejor ejemplo contrastante. Si no es la minería, ¿qué más podría ser? Proyectos público-privados en el tema de petróleo, en el tema de energía, porque hablar de un cambio, que sería lo ideal, de matriz productiva de Ecuador, no es algo que se lo pueda hacer en un corto ni mediano plazo. Bueno, en la economía mundial, en lo que se llama la teoría de la economía internacional, hay un concepto que se llama las ventajas comparativas, es decir, los países tienen que especializarse o tienen que dedicarse a aquellas actividades en las que, por distintas condiciones, entre ellas las condiciones naturales, tienen recursos que les permiten o que están dados en mejores condiciones que el resto de los países para poder desarrollar esa actividad. En ese sentido, el petróleo es un claro ejemplo de que el Ecuador tenía una ventaja comparativa en ese elemento. Y lo que habría que hacer es identificar en qué áreas tenemos ventajas comparativas sobre el resto de países. Está claro que en el tema industrial, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de ventaja comparativa porque cada vez el desarrollo tecnológico hace que los costos de producción de la industria sean mucho más baratos y empiezan a competir con las pequeñas, digamos así, empresas o industrias que tenemos en nuestro país. Uno así podría ser a lo mejor el tema de la generación eléctrica, aprovechando los recursos hidráulicos, los recursos eólicos, que podría convertirse en un elemento incluso de exportación. Pero no se ve este rato, como le digo, alguna actividad que aproveche esas ventajas comparativas que tiene el país, que venga a sustituir al petróleo, al menos hasta ahora no se ve. O habría que insistir en desarrollar nuevas producciones petroleras para poder ir manteniendo al menos o creciendo permanentemente en esa producción del recurso petrolero. Economista, ante la urgencia de recursos del gobierno nacional, no se descarta tampoco una nueva reforma tributaria. Se ha dicho que por ahí lo que se busca sería poner en orden los tributos del país. ¿Por dónde cree usted que irá el gobierno en caso de tomar esta decisión? ¿O a dónde debería apuntar? Bueno, podríamos decir que en el Ecuador existen varias tareas pendientes para solucionar las situaciones más emergentes que tenemos en este momento. Y una de las situaciones emergentes que tiene el país es indudablemente la solución de sus finanzas públicas. Mantenemos ya desde hace, yo diría, casi 20 años, un déficit fiscal crónico. O sea, prácticamente todos los años el Estado o el gobierno nacional financia su actividad con endeudamiento. Genera déficit y ese déficit se genera con endeudamiento. Por eso es que el Ecuador tiene este rato los niveles de endeudamiento público que tiene. Entonces, esa es una tarea urgente. La tarea urgente o la tarea emergente para solucionar las finanzas públicas pasa por necesariamente
una nueva reforma tributaria que le permita ver si es que puede generar nuevos ingresos fiscales. Insisto, lo que usted acaba de decir es correcto, no necesariamente incrementando tasas impositivas, sino reorganizando las finanzas para, por ejemplo, tratar de disminuir los temas de crédito tributario o para mejorar la recaudación, etc. Entonces, esa reforma tributaria es una tarea pendiente, una deuda que tiene el gobierno, que se viene anunciando desde la época del presidente Lasso y que hasta ahora no se concreta absolutamente nada. Hay otras tareas urgentes para solucionar el tema fiscal. El seguro es uno de ellos, que si bien en este momento no es un problema fiscal, es un problema cuasi fiscal. No nos olvidemos de que la ley contempla de que cuando los fondos de seguridad social, por ejemplo, no tengan los recursos suficientes para pagar la jubilación a sus afiliados, los jubilados, tendrá que ser el Estado el que saca del presupuesto para pagar. Entonces, una reforma en seguridad social es una tarea pendiente para solucionar el tema de las finanzas públicas. En el menú de soluciones, sí, adelante. Sí, decir, otra tarea pendiente en el tema de finanzas públicas es el tema de repensar realmente las funciones del Estado. Parte de los problemas que este rato tenemos en finanzas públicas es porque el Estado, con los escasos recursos que tiene, se dedica a realizar actividades que bien podrían ser realizadas por el sector privado o por otras entidades que generen sus propios ingresos, o no necesariamente dar servicios públicos gratuitos en todas las líneas, sino tener un poco de coparticipación al menos de aquellas personas, de aquellos ciudadanos que podrían pagar por un servicio público de calidad. Entonces, hay también que hacer una reorganización en sí mismo, en toda la estructura del Estado, para poder priorizar los gastos y dedicar los recursos, los escasos recursos, a las necesidades básicas del país, que como todos sabemos son fundamentalmente salud, son jubilación digna y son educación. Claro, el resto de elementos que acaba el gobierno de ofrecer, por ejemplo, un incremento de un 25% de cupos en las universidades. La pregunta que surge es cómo lo van a hacer, imponer, como se lo hizo en el gobierno anterior, más estudiantes a las universidades sin recursos no es la solución, porque eso redunda en bajar la calidad de la educación directamente. Pero lo que le quería preguntar es ¿qué espacio queda, si es que alguno, a Ecuador para renegociar sus obligaciones internacionales? Hicieron importantes negociaciones, me parece que fue con el ministro Martínez en la época de Lenín Moreno, que hoy en día se han convertido en una pesadísima carga para el Estado, que justamente está, digamos que distrayendo toda la inversión social que es tan necesaria también en Ecuador. Claro, o sea, la renegociación que hizo el ministro Martínez en la época de la pandemia prácticamente está marcando que los primeros desembolsos nuevos con esa reestructuración, lo fuerte va a ser prácticamente en el año 2026. Entonces está comprometiendo indudablemente los ingresos que fueron solicitados en su momento, insisto, para cubrir ese déficit fiscal crónico que estamos atravesando. El espacio que le quedaría ahí es a lo mejor volver a renegociar esa deuda externa, ojalá pueda hacerlo con la ayuda del Fondo Monetario para poder un poco hacer algunos pagos y poder reprogramar lo que queda, o sea, comenzar pagando algo, ahí podría ser interesante la ayuda del Fondo Monetario, para dar señales de que sí se quiere pagar la deuda, pero que se va a reprogramar. No es conveniente bajo ningún punto de vista que el Ecuador diga no tengo recursos y no pago unilateralmente, porque eso le ocasiona más problemas financieros. Entonces, este rato el grueso prácticamente de la deuda está en la deuda externa, está en los bonos, y en esos hay que hacer la renegociación. Insisto, a pesar de que estamos ya comenzando a sentir los efectos de una renegociación pasada, que si no se hubiera hecho, hubiéramos tenido años bastante complicados los anteriores. Ahora, economista, ¿qué opinión le merece a usted estas leyes que han llegado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente? Aunque al parecer el tema económico es el que menos se ha abordado en estas nuevas normas jurídicas. Este es también el camino, ¿cree que de alguna manera se ha aportado para contribuir quizás a mejorar la situación en el sector público, la ley de integridad pública, los temas relacionados a la contratación pública, transparencia, etcétera?
Bueno, un comentario preliminar respecto a las leyes económicas urgentes. Lo que he visto yo al menos con preocupación es de que ojalá el gobierno no caiga en el sentido de que va a tener que, o que quiere tramitar leyes de cualquier naturaleza con la pantalla de que son leyes de carácter económico urgente. La ley que acaban de aprobar hace prácticamente 15 días entró con el carácter económico urgente a la Asamblea Nacional y reformaba únicamente dos leyes: la ley de contratación y la ley de servicio público. Una vez que ingresó y que fue calificada con el carácter económico urgente, que sí lo tenía, digamos así, por esa naturaleza, internamente, y lo he dicho yo algunas veces, fue utilizando el lenguaje que se utiliza ahora en el mercado ilegal, fue contaminado, la ley fue contaminada por los mismos asambleístas oficiales, o sea, con una directiva clara del Ejecutivo, y dentro de esa ley pusieron absolutamente todo lo imaginable y todo lo que ellos creían que era necesario reformar, que no tenían nada que ver con económico, etc. Es decir, esta ley, que en comparación con una gran ley del año 2000 que se llamó la Trole, esta es una ley super Trole porque reforma a más de 20 cuerpos legales que no necesariamente son de carácter económico urgente. Entonces, yo creo que sería dañino para el país si es que el gobierno pretende, vía el pretexto de leyes de carácter económico urgente, introducir reformas a otras leyes. ¿Y por qué es perjudicial? Porque esa ley está acotada a ser discutida en un plazo mínimo, o máximo, perdón, de 30 días, caso contrario entra por el Ministerio de la Ley. Y si se está reformando 20 cuerpos legales o más de distinta naturaleza, discutir eso en menos de 30 días dentro de la Asamblea significa que no hay una discusión profunda y que más bien las propuestas van siendo aprobadas. O en la urgencia de aprobar esas leyes se van cometiendo algunos errores dentro de ese proceso. Por lo tanto, eso como marco general. En el tema concreto, dentro de las leyes económicas que se reforman en este proyecto, a más de la ley de contratación pública y de servicio público, hay leyes económicas importantes, como por ejemplo el tema de la ley del Código Monetario, donde hay algunas reformas no sustanciales, pero hay algunas reformas, como son por ejemplo regresar a que la Junta o que el organismo que regula la política, las normas de política financiera que tienen que ver con la actividad de bancos y cooperativas y la política monetaria que tiene que ver con la actividad del Banco Central, sea una sola y no dos como está en este momento. Esta reforma, a mi modo de ver, es buena. ¿Por qué? Porque si revisamos la Junta Monetaria que existe en este momento, debería estar integrada por 3 miembros. Prácticamente desde su inicio, que se dio en el año 2021, uno de los miembros renunció y tenemos solamente 2 miembros. No se ha sustituido. Y no solo eso, sino dada la dolarización en temas monetarios, hay muy poco por hacer dentro del país, porque no tenemos, estrictamente hablando, política monetaria, porque tenemos moneda, no es moneda propia. Y igual me dio el trabajo de revisar cuáles son las regulaciones que esta Junta Monetaria había tomado en el año 2024, y de las regulaciones tomadas, la mayoría son de carácter administrativo del Banco Central y muy pocas, no llegan a 15 durante todo el año o menos, que son de carácter monetario. Entonces, eso da a entender que esta Junta Monetaria no tiene razón de ser por el tamaño de las decisiones monetarias y por eso se unifica nuevamente en 2 que van a manejar. Hay una reforma que ha sido bastante polémica y debatida, discutida, economista Cordero, que es esa autorización para que el Banco Central se endeude sin cumplir las normas normales aquí en Ecuador del endeudamiento. Esto se habría dado ya en la época previa, en el Banco Central, previa a la debacle, que se dio con la caída de los bancos alrededor del año 2000. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Hay riesgos que se generan al dar al Banco Central este espacio importante para que pueda directamente gestionar deuda? Bueno, hay 2 cosas. Primero, no se trata necesariamente de una reforma, es decir, normas que autorizaban al Banco Central a contratar créditos en el exterior existen prácticamente desde la dolarización. Lo que pasa es que aparecen como reformas porque en este momento, al unificar, por ejemplo, las 2 juntas, se
se define una nueva junta y se le señalan cuáles son sus atribuciones. Muchas de esas atribuciones son atribuciones que ya tenía la anterior Junta Monetaria y que ya tenía el Banco Central. Entre esas estaba, por ejemplo, de que el Banco Central puede contratar créditos externos para financiar déficit o crisis de balanza de pagos y para financiar liquidez del sistema, que son un poco las tareas que cumplen los bancos centrales a nivel mundial cuando tienen moneda propia y que estuvieron presentes en la ley. En la práctica, esa terminología entendida por los economistas implica limitaciones o no. A ver, en la práctica le iba a decir, el tema de, por ejemplo, contratar créditos para financiar déficit de balanza de pagos en el Ecuador, eso ya no es posible. O sea, por más que se diga, no va a poder ser ejecutado. ¿Por qué? Porque el Ecuador no puede tener crisis de balanza de pagos. No puede tener crisis de balanza de pagos porque las exportaciones y las importaciones no las maneja el Banco Central, las maneja el sector privado. O sea, si alguien quiere importar este rato, no es que recurre al Banco Central y el Banco Central le entrega los dólares para realizar la importación. Si alguien quiere importar este rato, y muchas veces cuando utilizamos las plataformas internacionales, lo que estamos haciendo es importando, estamos utilizando los dólares que tenemos en nuestras cuentas. Por lo tanto, falta de dólares para realizar importaciones no será culpa del Banco Central, sino si es que no tenemos nosotros dólares para poder realizar compras al exterior, pues no las realizamos. Entonces, si bien está señalado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y con esta reforma se mantiene, de que puede recurrir a estos créditos, en la práctica no va a tener esas necesidades. ¿Qué persigue entonces esa medida? Yo creo que personalmente, y existen algunas otras medidas que se crearon, que se quedaron, insisto, esta no es una reforma introducida en este momento, es una disposición que está en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado reformada en el año 2000, después de la dolarización, y que se ha mantenido en el actual Código Orgánico Monetario, el primero en el 2014 y el segundo en el 2021. Entonces son un poco temas que se han quedado ahí, que debían desaparecer cuando desapareció la dolarización, pero que están allí en la norma. Y no necesariamente es que se esté abriendo la puerta, porque, insisto, operativamente, en mi criterio, el Ecuador no puede tener una crisis de balanza de pagos porque no tenemos una reserva que maneje los dólares de exportación y de importación. La reserva acá es otra cosa diferente y la balanza de pagos se mueve con las decisiones que tome el sector privado. Inaplicable en la práctica es lo que está usted diciendo. Inaplicable, exactamente, inaplicable en la práctica, tanto ese como el de liquidez. Este rato, si hay problemas de liquidez de los bancos, no es que el Banco Central tiene que prestarles dinero a los bancos para que solucionen sus problemas de liquidez y el banco para ellos tenga que endeudarse en el exterior. Eso no funciona así porque el Banco Central no puede hacer créditos ni a la banca privada, ni al sistema cooperativo, ni al sector público, entonces no necesitaría. Si hay problemas de liquidez o si algún banco, alguna cooperativa tiene problemas de liquidez, recurre a unos mecanismos que se crearon después de la dolarización. Uno de ellos es el que se llama el Fondo de Liquidez, al cual aportan mensualmente todas las instituciones. Quizás, economista, algo adicional a propósito de esto, estas preocupaciones que se ha generado en el sector cooperativista, también esta ley de integridad pública respecto de que las cooperativas deberán, después de una evaluación, algunas por supuesto no todas, convertirse en bancos. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuáles son los análisis que usted ha hecho? Bueno, yo no he estado yo no hago la ley, pero el análisis que puede hacerse es el siguiente. Primero, no es que se esté atentando, entre comillas, contra el sistema cooperativista. Estaba revisando justamente el tema de la economía popular y solidaria. En el tema de la economía popular y solidaria, las entidades que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, están cooperativas de distinta naturaleza, están mutualistas, están cajas de ahorro, están asociaciones financieras, de asociaciones de otro tipo, son más de 1.600 instituciones. De esas 1.600 instituciones, alrededor de 430, 440 forman lo que se llama la economía popular y solidaria, es decir, aquellas que trabajan con temas financieros. Ahí están mutualistas, están cooperativas de 5 segmentos, los segmentos se clasifican de acuerdo con el tamaño. La reforma legal lo que está diciendo es que aquellas cooperativas financieras, o sea, que trabajan en el sector financiero, y que por su naturaleza, por su tamaño, puedan tener riesgo sistémico, deberían convertirse en sociedades
anónimas, es decir, en bancos. ¿Qué significa que tengan riesgo sistémico? Significa que, insisto, por su tamaño, por su influencia, si cualquiera de estas cooperativas tiene algún evento de crisis, su importancia en el sistema, su tamaño en el sistema, hace que el sistema financiero en general se contagie y pueda nuevamente entrar en crisis, ¿sí? Entonces, solamente es un número, creo yo, que sería, si es que esta norma va a la práctica, un número reducido de cooperativas. Y aplicable a las grandes cooperativas, entonces. Básicamente aplicable a las grandes cooperativas. Del segmento 1, que son las más grandes, ahí tenemos 43 cooperativas, 43 cooperativas. De esas cooperativas, el 80% de esas cooperativas, no creo que sean más de 5 o 6, no lleguen a 10, las que podrían tener riesgo sistémico. Esto es su análisis profesional, personal, economista Cordero, porque hemos conversado con por lo menos 2 altos directivos de cooperativas y ellos no saben, tienen una enorme interrogante sobre qué mismo es lo que quiere el gobierno. A ver, lo que quiere, y esto se venía diciendo desde algunos años, es que, a ver, yo creo que hay, y en eso tenemos que ser claros, existen algunas cooperativas de ahorro y crédito, es decir, las que trabajan en el mundo financiero, que por su dinamismo, por su crecimiento, por su presencia, creo yo que han abandonado, o han dejado, o han rebasado esos principios cooperativistas con los cuales fueron formados. Porque la formación de una cooperativa y el objetivo de una cooperativa en general es, en el caso de las de ahorro y crédito, prestar servicios financieros a sus socios, ¿sí? Y en este momento vemos que existen cooperativas de ahorro y crédito con presencia nacional, con presencia en ciertos locales donde no nacieron. Aquí mismo en Cuenca tenemos cooperativas de todo el país, cooperativas que, por ejemplo, está presente en Cuenca una cooperativa creada y que funciona y que fue creada, por ejemplo, para dar servicio a una parroquia rural que se llama Gañansol. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué tanta cooperativa? Entonces, porque justamente están entrando en el negocio del mercado financiero. Ya han rebasado el objetivo de dar servicios a sus socios y están entrando en el mercado financiero. Entonces, si hay cooperativas del tamaño de un banco o más que de un banco y que se comportan más que como una cooperativa, donde el objetivo principal es servir a sus socios, como empresas financieras, lo que se está planteando es de que el tema de supervisión bancaria, el tema de supervisión financiera, sea equiparado al de los bancos y al de las cooperativas que están en esa situación. Entonces, la ley debería plantear primeramente la equiparación, digamos, al convertirlas en banco a estas cooperativas, pasan a ser controladas por las superbancos con la metodología de supervisión que tiene la Superintendencia de Bancos. Y ahí encuentro yo una explicación, digamos, en un análisis personal, por qué les piden que se conviertan en bancos. Porque dentro de la supervisión que aplica la Superintendencia de Banco, la supervisión o la forma de supervisar a los bancos que tiene la Superintendencia, se basa en normas internacionales de supervisión, concretamente en lo que se conoce con el nombre del Comité de Basilea. Acá se está aplicando el segundo paquete de normas, existe una tercera que todavía no se aplica, pero en esta supervisión, que es la supervisión basada en riesgos, se da una alta responsabilidad a los accionistas de los bancos. Es decir, en caso de que un banco en este momento tenga, o la superintendencia le detecte problemas, deficiencias, ¿sí?, lo primero que hace es recurrir a los accionistas y obligarlos a que aumenten capital. Caso contrario, el banco será liquidado con las consecuencias que eso pueda tener. Si una cooperativa está actuando como banco y tiene, digamos así, los mismos efectos de crisis que pueda tener la caída de un banco grande, la supervisión debería ser igual, justamente para evitar ese contagio sistémico o ese riesgo sistémico. Y en este caso, por ejemplo, que conocemos, sabemos que hay algunas cooperativas a nivel nacional que tienen problemas, ¿sí?, están intervenidas, pero si es que no solucionan por sí mismos los problemas, esa cooperativa se liquida. Economista Cordero, aquí quisiera despejar una duda en este complejo tema. En nuestra modesta opinión, no conocemos de finanzas públicas, no conocemos del tema cooperativa, bancario,
pero tenemos una impresión general como ciudadanos de que las cooperativas más grandes son efectivamente las más fuertes y las que presentan mejores índices financieros. Por una parte están aquellas cooperativas que tienen problemas, si usted nos puede confirmar, ¿incluyen alguna de las grandes cooperativas o son cooperativas pequeñas que de hecho representan ya no un riesgo sistémico? Y por otra parte, ¿qué o cómo se podría concebir esa necesidad justamente de solidificarse financieramente las cooperativas, que se lo hace creciendo y manejando, diríamos, equilibradamente a la cooperativa para tener buenos índices financieros? ¿Se estaría poniendo trabas quizá al crecimiento de las cooperativas con esto? Y quizás ahí habría que añadir otra duda, economista. Para convertirse en banco se necesitaría a alguien o algunos socios que capitalicen esta cooperativa. ¿Qué pasaría con quienes son socios ahora en este momento? Hay cooperativas que tienen miles de socios. Bueno, varias cositas. Primero, es que es realmente un tema confuso para nosotros, sí, los sí, ciudadanos de a pie. sí, si es que no le contesto todo, me hace caer en cuenta. Primero, le decía, primero comencemos. El tema supervisión no significa, la supervisión no nace porque haya problemas. La supervisión nace para evitar problemas. O sea, no es que este rato digan las cooperativas van a ser supervisadas por la superintendencia de bancos porque están en problemas. No. En este momento todos los bancos tienen supervisión de la superintendencia de bancos y no porque estén en problemas, sino porque es justamente una supervisión que se llama preventiva o prudencial para evitar que existan problemas en caso de que haya situaciones que se dan. Entonces, no es una alerta en el sentido de decir deben pasar a control de la super de bancos porque están en problemas. No. O sea, dentro del sistema cooperativo, igual que dentro del sistema de los bancos, existen cooperativas sólidas, totalmente bien manejadas, totalmente con indicadores bastante buenos, pero también hay cooperativas de las otras. Por ejemplo, el caso que usted hacía referencia, hay una cooperativa que está con problemas, no es una cooperativa chica, es una cooperativa que pertenece al segmento 1, en donde están ahí intentando darle vida artificial. Insisto, si esa cooperativa hubiera sido banco, lo primero que le habían hecho a los accionistas es decir, su cooperativa, su banco está en problema, aumenta el capital, caso contrario se liquida. Si esa cooperativa llega a caer, va a sacudir al sistema financiero. Si esa cooperativa, bueno, al sistema financiero en general no, pero a la región en la que trabaja sí. O sea, puede crear un ruido dentro del sector. Un problema está, obviamente. Local, de alguna manera. Es un problema local. Por eso es que el tema sistémico puede analizarse localmente y puede analizarse nacionalmente, ¿no es cierto? Yeah. Y por eso habría que ver qué metodología le maneja. Lamentablemente vamos a tener que cortar sin perjuicio de que en una última salida pueda usted añadir cualquier tema que considere relevante para cerrar esta respuesta, pero hay otra muy importante que no quisiera dejar de hacerle, otra pregunta. Cuando las condiciones externas a Ecuador no se perfilan positivas, pues hay una decisión de la OPEP+ de aumentar significativamente a partir del próximo mes la producción petrolera, y esto va a implicar una caída adicional del precio del petróleo, que ya mantiene una diferencia bastante importante con respecto a la previsión presupuestaria de Ecuador. ¿Qué es lo que pasaría si Ecuador no llega a conseguir financiamiento por una parte, sigue mermando los ingresos de Ecuador? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Va a ampliarse el déficit fiscal? ¿Se van a acumular mayores retrasos presupuestados no realizados o pagos con proveedores? Y por último, ¿va a tener el gobierno que obligadamente pensar en tomar medidas económicas que ciertamente van a resultar muy impopulares? Claro, bueno, antes de solamente para terminar la idea anterior, o sea, el tema de unificar a las cooperativas grandes o equipararles con bancos, ahí habría que estar en duda si es que es necesario que se conviertan en bancos o no, es justamente, ya que están trabajando en un mercado tan sensible y en condiciones similares a los bancos, que se unifique esta sistema de supervisión preventiva para evitar problemas de contagio a todo el sistema. En cuanto a la última pregunta, efectivamente, si es que esta noticia que sale
y se concreta, digamos así, en una reducción del precio del petróleo, la situación fiscal del país se va a agravar muchísimo más, porque a más de la menor exportación que estamos teniendo, de la caída permanente en la producción petrolera, se va a unificar que caigan los precios, entonces la situación fiscal se va a complicar mucho más. Un poco, y esto para poder tener luces sobre el asunto fiscal, el presidente o el gobierno actual, que se comenzó en mayo formalmente, tiene que presentar el presupuesto para el año 2025 en los próximos meses para que sea aprobado y que rija en el último trimestre del año. En ese presupuesto vamos a tener algunas señales o algunas indicadores, o algunos puntos de vista de cómo ve el gobierno de aquí hasta el fin de año la situación fiscal y cómo va a manejarla. Lo cierto es que hay una situación bastante compleja en la economía ecuatoriana. Queremos agradecerle, hemos abusado de su tiempo, economista Cordero, pero todos los temas tratados han sido muy importantes, sobre todo para el conocimiento de nuestros oyentes. Gracias a ustedes. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico. Son las 8:21. Por años trabajé como chofer de un taxi.